Pues ha comenzado en Andalucía la campaña de vacunación 2023-2024 contra la gripe y el COVID. Es una doble vacuna que se va a poner a quienes soliciten esa cita previa, ya la pueden solicitar. Tenemos invitadas en los estudios de SER Andalucía Centro en Osuna. Voy a saludar a Sofía Villalobos, que es especialista en medicina preventiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un año más comenzamos con esta vacunación contra la gripe, a la que desde hace también algún tiempo se suma la del COVID, una nueva dosis de la COVID, ¿no? Importante en la fecha en la que estamos, ¿verdad, doctora? Sí, la verdad es que, bueno, todos conocemos que hay cierta población con un mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer una infección, bien ya sea por gripe o bien sea por COVID, y es muy importante proteger a esta población. Para ello, no solo es importante vacunar a la propia población que tiene este riesgo de complicaciones, sino a aquellas personas que pueden transmitir esta enfermedad a las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones. Por lo cual es muy importante vacunarse tanto frente a gripe como a COVID. Y bueno, como bien has dicho, la campaña ha empezado hoy día 9 de octubre. Se comienza por aquellos grupos que tienen un mayor riesgo, como son las personas mayores de 85 años y las personas institucionalizadas. A la vez que los propios centros, tanto sociosanitarios como sanitarios y residencias y de discapacitados, también se va a vacunar al personal sanitario. Esa es la primera fase, ¿no, doctora? Por así decirlo, ¿no? Efectivamente, esa sería la primera fase que comienza esta semana y que se puede ir ya solicitando las citas para aplicarlas. Repetimos un poco los grupos diana de esta primera fase, si le parece. Perfecto. Mira, serían aquellas personas mayores de 85 años, todas las personas institucionalizadas y el personal sanitario y sociosanitario de estos centros. Muy bien. Segunda fase. La segunda fase comenzaría la semana que viene, el 16 de octubre. En esta ya podrán solicitar la cita todas las personas mayores de 70 años, así como todas las personas que pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo, aquellas patologías de riesgo que, bueno, en gran parte conocemos esta población por el grupo de riesgo de la vacunación del COVID, y es verdad que son muy similares, pero es algo más amplio. Y además también se vacunará a los grandes dependientes y a sus cuidadores, así como se podrá empezar a vacunar a las embarazadas que lo deseen. Recordar que el grupo de embarazadas es importante porque la protección que se le da al bebé, el niño, hasta los 6 meses no se le podría administrar la vacuna de la gripe, por lo cual la protección viene dada desde el embarazo. O sea que a los niños todavía no los vacunamos en este grupo de diana, doctora. ¿O ya se puede vacunar sí, también? pero a partir de los 6 meses de edad. Para la vacunación gripe COVID serían los grupos que he comentado en esta semana del 9 de octubre y la del 16 de octubre. Y para la vacunación solo de gripe, los niños de 6 a 59 meses, que son hasta los 4 años y 11 meses, tienen incluida la vacunación de la gripe en su calendario de vacunas normales, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando acudan a su centro de salud para aplicarse cualquier otra vacuna, se podrán aplicar también la gripe o pedir cita específica para la gripe, pero eso sería a partir de la semana que viene. Muy bien. Tenemos una tercera fase de población diana para la vacunación, que sería a partir del 30 de octubre, ¿no? Efectivamente, a partir de esa fecha ya se ampliarían los grupos, podría solicitar la cita a toda persona mayor de 60 años, que este año ya se vacuna a partir de los 60 años, tanto de gripe como de COVID, y además el resto de grupos profesionales en los que estaría indicada esta vacuna, como son las fuerzas de seguridad, los trabajadores en granjas, ganaderos, veterinarios, personal de instituciones penitenciarias. Y habría una última fase que sería ya a partir de diciembre. ¿Y ahí quién puede vacunarse? Que en esa última fase ya... Ahí ya podrían pedir cita pues todas las personas no incluidas las anteriores, que realmente serían aquellos convivientes de personas mayores de 60 años, así como para la gripe podrían pedir cita las personas fumadoras. Bien. Esta última fase ya será, siempre priorizando a estos primeros grupos que tienen un riesgo mayor.
Perfecto, bueno, pues ese es el cronograma, vamos a llamarlo por su nombre, que ha establecido la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en todas las áreas sanitarias de Andalucía para ir administrando a partir de hoy esa doble vacunación contra la gripe y la COVID. Importante, porque todo esto pasa por pedir cita, ¿no, doctora? Eso es lo importante. ¿Y cómo se puede pedir cita? Vamos a recordar esos mecanismos, si le parece. Pues mira, se podría pedir o a través de Salud Responde, a través de ClíSalud o en el propio centro de salud de referencia. Esas son las 3 vías un poco para pedir cita previa, porque sin cita previa aquí no se llama como en otras ocasiones o en otras campañas de la que hemos hablado, por ejemplo, hace unos días que hablábamos de esa campaña contra la bronquiolitis para los niños, que se estaba llamando a los papás y a las mamás. Aquí no, aquí hay que pedir cita para vacunarse, eso es importante, ¿no? Efectivamente, excepto en los propios centros de residencia que sí que se acude a vacunar, igual que en el centro hospitalario que sí que se habilitan unas consultas para que las personas puedan vacunarse, o incluso a veces se va a las diferentes áreas a vacunar. La población, digamos, que no se encuentra en estas situaciones sí que tiene que pedir cita a través de alguno de estos medios. Con lo cual animar a la población, bueno, me consta que hay muchas personas, sobre todo las personas mayores que ya están acostumbradas a vacunarse en los últimos años, que ya te están preguntando, imagino que les preguntarán, ¿cuándo puedo pedir ya cita para vacunarme? Pues ya se puede pedir cita, ¿no? Sí, bueno, para información general, normalmente todos los años en octubre suele empezar la campaña. Como vemos, siempre es escalonada. Pero bueno, siempre a partir de octubre-noviembre está bien estar atento para pedir cita en el centro de salud y saber si perteneces a alguno de estos grupos de riesgo y tienes interés en ponerte la vacuna, principalmente de la gripe, pero también del COVID. En este caso, pues hay que hacerlo. Habría que hacerlo. Y claro, le hago la última pregunta porque todavía puede haber algún escéptico o personas que tengan ya acumuladas un número determinadas de vacunas, sobre todo en el tema del COVID. ¿Por qué es importante que estos grupos se vacunen tanto de la gripe como del COVID, doctora? Bueno, la gripe hay que tener en cuenta que todos los años las variantes que más circulan suelen ser diferentes y las vacunas van preparadas cada año en específico para proteger frente a las cepas que se están circulando en durante esa época. Y el COVID ya se ha visto que se va perdiendo poco a poco la inmunidad. De hecho, este año uno de los cambios importantes es que en lugar de 5 meses, que era lo que se estableció el año pasado, únicamente si hace 3 meses que no te has vacunado o no has pasado la enfermedad por COVID, pues podrías vacunarte ya del COVID. O sea, que se pierde la inmunidad más rápidamente con respecto a otros años, ¿no? Bueno, la evolución de las distintas cepas y de los distintos virus. Pues no sé si quiere añadir algo más, doctora. Por mi parte, únicamente animar a la población a vacunarse. Recordad que no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a aquellos que están a nuestro alrededor. Y bueno, que yo siempre digo que la vacunación es importante y ninguna duda de que es lo que yo recomendaría. Pues con esa recomendación nos vamos a quedar. Sofía Villalobos, especialista en medicina preventiva del área sanitaria de Osuna, pues muchas gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro y esperemos que hubiera una buena campaña de vacunación, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la oportunidad de acompañaros.